Amén, amén, pastor. Bueno, les doy una mala noticia. Resulta que siempre que entrábamos había algún niño que hacía sus cositas por ahí. Entonces tenemos la forma ya de sacarlo de la reunión. Entonces, si usted permita que su niño... Y Isabel, por ahí está tratando, ¿cierto? Por ahí hay alguien que está tratando, entonces ya aquí los detectamos, ya sabemos quiénes son, y los bandereamos, les hacemos bullying y los sacamos de la reunión. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, ya oramos y vamos a empezar entonces con esta nueva enseñanza. Terminamos la del tabernáculo, algunos dicen, uff, casi que no. Pero la verdad es que es muy interesante todo esto. A ver cómo es la cosa con esto. Ahí. Entonces empezamos con los dones del Espíritu Santo. ¿Todos pueden ver lo que hay en la pantalla? Amén. ¿Sí ven? Bueno. Gloria a Dios. Este es un tema muy fascinante, hermanos. Tengo que mirar una cosita. En el anfitrión, ¿cierto? Hay que bloquear, por favor, los micrófonos. Yo estoy aquí en un parangón. Perdón un momentico. Así estamos bien. Gloria a Dios. Entonces, muy bien. Aquí estamos bien. Listo, mis hermanos. Dios les bendiga. Voy a poner esto en pantalla completa. Lo que sí es que ya me olvidé dónde es que es. Ah, de aquí. Este no es como los demás. Este no es Windows. Ya, de aquí. Bien, hermanos, gloria al Señor. Les estaba diciendo a manera de introducción que para hablar de los dones del Espíritu Santo, pues tenemos que primero analizar y hablar un poco de lo que es el Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo, qué es el Espíritu Santo. Y como hay doctrinas diversas que hablan del Espíritu Santo y algunos dicen que es la tercera persona de una ficticia Trinidad, hoy vamos a hablar un poco de ello. Tal vez tengamos que darle la vuelta a este tema antes de entrar a los dones del Espíritu Santo, porque no son efectivos si yo no estoy convencido de quién es el que da los dones. Nosotros podemos decirlo, lo entendemos de una manera intelectual, pero necesitamos asimilarlo y que haya esa relación de espíritu a espíritu para poder entonces disfrutar de esos dones. Amén. Bueno, es una gracia maravillosa la que Dios nos da. Dios nos da por su gracia muchas cosas y esa gracia está manifestada en múltiples bendiciones. Algunos piensan que solamente el dinero es bendición, otros piensan que la salud nada más es bendición, pero tenemos que hablar de la salvación, de la vida eterna, de la libertad, de la liberación, de la sanidad. Todo eso es un gran paquete, un paquete de bendiciones, lo que es la gracia de Dios para con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Bueno, además de todo eso, Dios nos da diversas manifestaciones de su Espíritu Santo, y entre ellas como don, el Espíritu como don, el Espíritu como fruto y las operaciones diversas del Espíritu Santo. Porque hay personas que confunden
cierta terminología teológica que manejamos. Cuando hablamos del Espíritu Santo, debemos de tener un especial cuidado de no confundir los términos referentes al Espíritu Santo, ya que teológicamente, aunque se refiera al mismo Espíritu Santo, aunque se refiera a lo mismo, al mismo Espíritu Santo, resulta que teológicamente hay cosas diferentes, manifestaciones diferentes, y necesitamos hacer esa diferencia para no vivir confundidos. Por ejemplo, una cosa es el don del Espíritu Santo, otra cosa es el fruto del Espíritu Santo, y otra cosa es la llenura del Espíritu Santo, otra es la investidura del Espíritu Santo. Entonces, por eso mismo necesitamos discernir todas estas cosas. Para hablar de este fascinante tema debemos definir, aclarar y conocer qué es o quién es el Espíritu Santo, para no caer en doctrina falsa o simplemente confundirnos al no discernir bien los textos bíblicos. ¿Vamos bien hasta ahí? Gloria a Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? Bueno, esta es una pregunta muy clave, ya que nos lleva a buscar entre las reglas de la hermenéutica, o sea, la ciencia de la interpretación. La hermenéutica va a buscar esas reglas de esa interpretación real de los textos bíblicos sin caer en la tentación de el simple filosofar o repetir lo que otros han dicho sin fundamento en las escrituras. Recordemos todos los que han pasado por el Instituto Bíblico, todos los que han hecho algún pequeño estudio sobre la hermenéutica, debemos de recordar la regla fundamental de la hermenéutica, que es la Biblia es su propio intérprete. Si nos salimos de allí, nos extraviamos. Y por eso muchas personas que han hecho interpretaciones particulares han llegado a caer en falsa doctrina. Bueno, por este mismo, entonces no podemos basarnos en otro texto para dilucidar la verdad de Dios con respecto a cualquier doctrina bíblica. Tenemos que irnos entonces a la Biblia. Cuando estudiamos cualquiera de las doctrinas bíblicas, debemos de preguntarnos si realmente es doctrina bíblica o no. Si cuando vamos a estudiar, bueno, esto será una doctrina bíblica o no será una doctrina bíblica. Ya, para poder saber si es una doctrina bíblica, debemos entonces observar varias cositas. Porque mucha gente habla de filosofía y tiene sus argumentaciones, pero ¿serán bíblicas? Algunos toman un texto y de ahí sacan toda una doctrina. Cuando la doctrina bíblica, la doctrina de Dios está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Esto es un cuerpo de doctrina y la doctrina es para lo que es la vida cristiana, como lo es su esqueleto para su cuerpo. Si usted no tuviera esqueleto, sería una masa de carne ahí tirada en el piso. Pero resulta que el esqueleto es lo que sostiene, es la armazón, es la estructura. Entonces, por eso mismo, cualquier cosa que se nos hable, necesitamos saber si es doctrina bíblica o no la es. ¿Cómo sabemos si una doctrina es bíblica? Bueno, debemos de partir de, primero que todo, si estamos hablando de la Biblia, pues que sea la Biblia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. En otra versión aquí nos dice poderosa. Y más cortante que toda espada o que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios, que es como espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y entonces necesitamos
es basarnos en la Biblia misma. Bendito el nombre del Señor. Primer punto, para saber si una doctrina es bíblica, el nombre de la doctrina debe de aparecer en la Biblia. Sería un absurdo que si yo quiero conocer qué animales hay en el mar, fuera a buscarlos en el aire. Tengo que meterme al mar para poder mirar qué animales hay. Si yo voy a buscar una doctrina para saber si es doctrina bíblica, pues tiene que aparecer en la Biblia. ¿Cómo voy a ir a buscar en otras cosas, en algún libro de filosofía o de matemáticas? No, tengo que mirar si es doctrina bíblica, pues es el nombre de la doctrina, tiene que aparecer en la Biblia. ¿Difícil de entender? Claro que no. Bendito el nombre del Señor. Ahora, el segundo punto, la Biblia me debe explicar el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué y el para qué de esa doctrina. Porque si no explica, entonces no es doctrina, sería un término por allí. Si usted dice, bueno, que aparezca por allí IPUC, suponiendo que apareciera IPUC, pero no dice en la Biblia qué es IPUC, qué significa cada letra, entonces apenas tenemos un término simplemente y no está explicando nada, o sea que tampoco es doctrina bíblica. Ahora, si no aparece IPUC y no aparece la explicación, entonces tampoco nos podemos decir que es una doctrina bíblica. Ya todos sabemos que IPUC es la sigla, es simplemente una sigla, es simplemente la denominación. Y la Biblia no se preocupa por denominaciones, ¿entienden? Porque alguien diría, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia es la única que puede ser salva. Eso no lo podemos decir, porque hay hermanos que dicen eso. Con respecto a la doctrina, ya lo que tiene que decir, la doctrina de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia es la que puede llevarnos a la salvación. Eso es diferente. El único que salva es Cristo y nos salva a través de su palabra, y la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia predica lo que la Biblia enseña. Eso es diferente. Pero no diga por allí que los únicos que se salvan son la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, porque tenemos, escúcheme, miles de denominaciones del nombre en el planeta Tierra. ¿Qué significa eso? Que predican lo mismo que nosotros, son hermanos nuestros, aunque usted no lo conozca, pero tienen la misma doctrina, son bautizados en el nombre de Jesucristo, reciben el don del Espíritu Santo, viven la santidad de Dios que Dios exige y esperan su venida. Serán arrebatados. ¿Qué quiere decir eso? Es la misma doctrina nuestra, son nuestros hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Si por ignorancia o por capricho no tengo en cuenta estos dos elementos, estas dos reglitas tan sencillas que son elementales, me atrevo a recordar las palabras de un amigo que estábamos charlando sobre el tema y nos reíamos en la playa, el hermano Akerles Ascanio, y él hasta lo cantaba y decía, el que dice que hay Trinidad está más perdido que un piojo en una peluca. Y a eso yo le respondí, eso es como una pulga en un peluche. ¿Por qué? Porque equivale a irse a estudiar pingüinos en un desierto. Si quiere conocer a los pingüinos y si usted quiere realmente estudiar cómo son, pues si son los emperador, váyase a Ushuaia, váyase al Polo Sur y va a encontrar los pingüinos emperador, no en el desierto. En otras palabras, el que dice que existe un Dios en tres personas está más perdido que extraviado. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta estas dos reglitas elementales. Si yo les digo a usted, ¿la palabra salvación aparece en la Biblia? Sí, decenas de veces. Entonces ya tenemos el 50% para decir, porque hay apenas dos que forman el 100%, de 50 y 50. Ya tenemos el 50% de certeza de que aparece en la Biblia, entonces puede ser una doctrina bíblica. Pero ahora viene la segunda parte. Me explica la Biblia cómo soy salvo, cuándo soy salvo, dónde soy salvo, el por qué soy salvo y para qué soy salvo. Si usted lee la Biblia, nos explica todo eso. Amén. Y quisiera recordarlo.
¿Cómo soy salvo? Bueno, guardando la palabra de Dios, obedeciendo los preceptos de Dios. ¿Cuándo soy salvo? Cuando yo acepto a Jesucristo como mi Salvador. ¿Y dónde fui salvo? Pues en la cruz del Calvario el Señor se entregó para poderme dar la salvación. ¿Y por qué soy salvo? Pues porque el Señor por gracia me amó. Él así. Amén. ¿Y para qué? Pues para que anuncie las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así podemos tomar cualquier otra doctrina y usted se dará cuenta de si es bíblica o no es bíblica. O sea, ¿cómo puedo yo dilucidar si la doctrina es bíblica? Póngale la lámpara de la palabra y usted se va a dar cuenta si sí o no. Bien, gloria al nombre del Señor. Ese es como un ejemplo, pero usted puede hacer ese ejercicio con cualquiera otra de las doctrinas que se predican en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y PUC Jerusalén. ¿Qué le parece? Bien, existe la Trinidad. Esta es una pregunta muy diferente a las que se hace cualquier persona con respecto a Dios. Porque dice, bueno, ¿existe Dios? ¿Hay un ser supremo? Pero cuando se dice, ¿existe la Trinidad? Ya es diferente. Luego vienen otras preguntas hablando sobre Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Qué naturaleza tiene? Y las respuestas no se hacen esperar. Bueno, Dios es uno. Dios es único. Dios es espíritu. Dios es amor. Dios es luz. Cuando decimos que Dios es uno, hay infinidad de versículos que nos dan a entender la base de la unicidad, que es el monoteísmo. Dios es uno. Deuteronomio 6:4 nos dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No son dos ni tres, uno es. En Romanos 16:29 nos dice que este Dios es único. Primera Timoteo 1:17 también dice que es un Dios único. Y también en el capítulo 6, versículo 16 de Primera Timoteo. Y Judas 25 también lo dice. Al único y sabio Dios nuestro Salvador. Bueno, también nos dice que Dios es espíritu. Juan 4:24 dice Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bueno, también nos dice que Dios es amor. Primera de Juan 4:8 y versículo 16 dice que en el amor no hay temor. Y también dice que Dios es amor, el que no ama al prójimo tampoco ha conocido a Dios. Y dice, porque Dios es amor. Tenga mucho cuidado, los jóvenes, por ejemplo, que se mandan versículos bíblicos y todo aquello. Un joven le mandó un versículo que le gustó mucho. Bueno, esta muchacha está aquí que no da el paso, que sí, que no, está dudando mucho. Que no tema, es que Dios es amor. Y le mandó Juan 4:8. Y la muchacha cuando leyó dice, ¿porque 5 maridos has tenido? Hay que saber, póngale ahí primerita de Juan. Entonces, hay que mirar, y esto pues, aunque se suena como a chiste, pero no hay nada más tremendo, como decía una muchacha, que oso tan peludo, porque colocar una cita bíblica y todos buscando y que no sea esa, es tremendo, hay que poner cuidado en eso también. La Biblia nos dice que Dios es luz. Le quiero decir, vea, que digamos que Dios es espíritu, que Dios es amor y que Dios es luz, está refiriéndose a una característica, no es definirlo. Y si fuéramos a definir a Dios como luz, como amor y como espíritu, pues también llegamos a un problema, porque ¿cómo definimos amor? Y se han escrito muchos libros sobre el amor, pero nadie puede definir el amor. La luz, queda como difícil de definir exactamente la luz. Y hay palabras bonitas tratando de definir, pero no se puede definir en su totalidad. Y lo mismo, ¿cómo definiría usted un espíritu? ¿Y cuál es la razón? Pues si usted lograra definir el amor, definiría a Dios. Y Dios es indefinible, porque dejaría de serlo. Ya, en el momento en que usted lo defina, dejaría de serlo. Dejaría de ser Dios.
Bendito el nombre de Jesús. Entonces, mis hermanos, la pregunta, ¿existe la Trinidad? Es más allá, va hacia algo más profundo, porque ya es para dilucidar una gran verdad y echar por tierra cualquier cosa que no sea bíblica. Bendito el nombre del Señor. Bien, vamos a hablar entonces el origen de la Trinidad. Una de las doctrinas fundamentales de la llamada cristiandad es lo que llaman la Santísima Trinidad, que es definida como tres personas divinas en una sola esencia. Es decir, se define como que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas divinas que comparten una sola esencia. O como decía otro por allí, es una sociedad de divinidades que se llama Dios. Una sociedad de tres personas. Bueno, luego nos dice que esas tres personas son distintas, pero que a la vez son uno solo, que son un solo Dios verdadero. Cuando usted dice, es que yo no entiendo eso, eso está muy raro, entonces le van a decir, es que eso es un misterio. Entonces la Trinidad es considerada como un misterio, pues no se le puede concebir totalmente con nuestra mente finita. Usted como humano no puede discernir, no puede entender la Trinidad. Pero entonces el otro, ¿por qué va a hablar de lo que no entiende? Yo tengo que hablar de lo que entiendo. Y si la persona que está predicando lo que no entiende, entonces me da muchas cosas que decir, ¿cierto? Recuerden que en este mundo hay dos personas muy parecidas, el necio y el tonto. El tonto habla sin saber de qué está hablando. Perdón, el necio habla sin saber de qué está hablando y el tonto se ríe sin saber por qué. Son muy parecidos, aunque son como muy antagónicos, pero son muy parecidos. Si yo no puedo explicar algo, ¿por qué hablo de ese algo? Yo sí entiendo qué es Dios, cómo es Dios, quién es Dios, y hablo de su carácter y todo aquello, mas no puedo definirlo en su totalidad, no puedo definir su gran amor para con nosotros, pero yo sé que sí, Él es uno y que uno es su nombre. Bien, en realidad resulta muy difícil entonces comprender cómo tres personas divinas y distintas puedan constituir un solo Dios verdadero. Escapa a toda la lógica y razonamiento humano. El razonamiento y la lógica no están allí. En realidad, millones de trinitarios han aceptado por la fe ese dogma, más que por la fuerza de la razón. O sea, la razón misma como que la dejan a un lado. Pero si yo me pongo a analizar, Dios en muchos pasajes me pone a pensar. Nada más en Jeremías cuando dice, paraos en los caminos y mirad. O sea, observe, no se ponga ahí, aparece ahí, no, mire bien. Y dice, y preguntad por las sendas antiguas y cuál sea el buen camino. Y después dice, o sea que quiere un análisis de todos esos caminos y saber cuál es el buen camino y luego andar por él. Y si usted mira lo que dice Romanos 12, que nos dice que, y lo dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios, que no dejes el cerebro en la puerta cuando vengas al culto, que cuando vayas a adorar a Dios no te salgas de ti mismo, no, eso no nos dice Pablo. O sea, lo que Pablo nos está diciendo es que el culto racional ponga a funcionar su cerebro. Porque es que Dios no quiere marionetas, Dios no quiere robots, Dios no quiere simplemente títeres. Por eso habla de que hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Y cuando usted va a adorar en espíritu y en verdad a Dios, usted tiene que concentrarse en lo que va a hacer. Ya, y ese concentrarse quiere decir que esté pendiente de lo que está haciendo, que usted está haciendo un culto racional. Os ruego pues por las misericordias de Dios que presentéis, y no es solamente su alma y su espíritu, dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Póngale cabeza a esto, que esto no es una religioncita ordinaria, esta no es una religión barata, este es el evangelio, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Bendito el nombre del Señor. Bien, entonces les decía que la gente se ha metido en esto como que tienen una fe ciega. Resulta que la fe no es tan ciega, la fe se basa en algo. Sí, es cierto que es la convicción de lo que se espera, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Pero por qué? ¿En qué se basa? Porque le han dicho que hay un Dios todopoderoso y que hace cosas maravillosas y que si usted cree en Él, entonces Él va a hacer cosas mucho mejores, mucho más grandes. Entonces, no está basada, no es una fe ciega realmente. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bueno, tengo un pequeño problema aquí, ya se los voy a decir. Mejor no se los digo para que no se preocupen, pero ya lo voy a resolver. Amén. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno. Bueno, el problema es que se me está acabando la batería. Y quiero saber aquí cómo hago para saber si sí está cargando o no. Sí está cargando. Aleluya. Bueno. Listo, mis hermanos. Entonces, seguimos. Les estaba diciendo. Que entonces la fe se basa en algo real, algo hecho, y de ahí usted deduce todo lo demás. Usted, por ejemplo, si sabe que hay un Dios todopoderoso, tenga en cuenta lo que la Biblia establece. Que el que es falto de sabiduría, demándela a Dios, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es llevada de un lugar para otro. Usted esa fe la está afianzando, es en el Señor. Mire qué diferente cuando alguien dice, yo tengo fe en la Virgen María, en esa piedra, en ese bulto de cemento. Eso es muy diferente, porque está afianzando su fe en algo que no tiene el poder, que no tiene, o sea, es algo ilógico. Ya, algunos cuando ven que la noche está estrellada y ven una estrella fugaz, ¿sabe qué hacen? Piden salud, dinero y amor. Y que pida un deseo, pida 3 deseos. Que eso está basado en nada. Eso es agorería. Pero cuando usted dice, estoy enfermo, le voy a pedir al Señor que me sane, usted sabe que hay un Dios todopoderoso que escucha la oración y que Él tiene el poder sobre la enfermedad. Si yo tengo un Dios que tiene orejas pero no oye, entonces ¿para qué le voy a hablar si no me va a oír? Y si no tiene el poder para sanarme, pues mucho menos voy a decirle que me sane, porque si no tiene el poder. Pero estamos convencidos que nuestro Dios es el que creó los cielos y la tierra y que tiene todo el poder y que puede hacer maravillas y que Él oye la oración. Es diferente, ¿cierto que sí? Gloria al nombre de Jesús. Nosotros entonces tenemos fe que existe Dios porque alguien tuvo que haber creado este enorme reloj, este cósmico reloj, que es el universo regido por leyes, ya que los planetas estén dando vueltas alrededor del Sol y que aunque se crucen aparentemente no se chocan, es porque hay algo
que los ha creado así, de esa manera tan especial y que no haya un caos. Las leyes implican ¿qué? Un legislador, y ese por la razón misma es Dios. Esto no es que salió así como dicen muchos, que aparición espontánea, generación espontánea y todo espontáneo. No, 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 no. Esto alguien tuvo que haberlo creado. Fíjese usted, hermano, el reloj que tiene varias, es un diseño lo que tiene y varias características. Por ejemplo, alguno tendrá un reloj por allí que tiene números romanos, otros los números arábigos, los que conocemos. Otros tienen solamente el 2, el 6, el 3 y el 9. Otros solamente rayitas, y usted ya sabe. Otros no tienen ni segundero, ni tiene, solamente tiene el horario y el minutero. En fin, unos son de fondo blanco, otros de fondo negro, con dorado, otros, bueno, otros son de manilla de cuero. ¿Qué significa? Eso se llama diseño. Y estoy hablando que se necesita una cabeza muy especial para poder sacar ese diseño, que los tornillitos que tiene adentro el uno vaya en determinado lugar. Y usted en este momento de pronto no sabía hacer un reloj. Y si se lo entregamos ya con las piezas y todo desarmado, se siente, bueno, se demorará mucho tiempo para volverlo a armar, a no ser que sea relojero. Pero el que no es relojero, olvídese. Y estoy hablando de una cosa muy simple, un reloj. Ahora, ¿qué podemos decir del universo? Esto no vino así como que ya, esto Dios, el divino creador, fue el que lo hizo. Gloria al Señor Jesús. Estamos entonces hablando de el origen de la Trinidad. ¿Qué horas tenemos? Apenas son las 12:15, faltan 3 horitas. Lo cierto de todo es que ni Cristo ni sus discípulos hasta el siglo IV, escuchen esto, hasta el siglo IV no se creía en la Trinidad en el Evangelio. Ninguno de los discípulos que se fueron luego apóstoles fueron trinitarios. Ni hasta el siglo IV, que ya se empezó a meter y que yo les he explicado mucho, por allá un señor llamado Constantino, que era el emperador romano, que era el que tenía los misterios, los arcanos, las llaves de los arcanos mayores y arcanos menores. Si no me entiende, eso no se preocupe, eso es brujería. Él era el emperador y el que tenía todo, por eso tenía 2 llaves. Ese tenía 2 llaves. Bueno, se lo digo de una vez, todavía la sigue conservando la religión católica, el Papa tiene 2 llaves. Bueno, eso todo tiene los misterios y los arcanos mayores y menores, son algo que es relacionado con pura brujería. Y él, al ver, porque en ese entonces, estamos hablando del siglo IV, en sus principios, hablemos del año 300, en el año 300, que es siglo IV, si no me entiende, después me te explico. El hombre se dio cuenta que había un movimiento que estaba creciendo de una manera inusitada y eran los que llamaron por primera vez en Antioquía cristianos. Y él era el emperador y sintió el mismo celo que sintió Herodes cuando dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? Pero entonces a Herodes al menos mandó matar a los niños menores de 2 años porque hacía 2 años que venían los sabios de Oriente, aquellos hombres que les llaman reyes magos, pero no eran magos. Ellos vinieron buscando esa profecía y siguiendo una estrella. Pero entonces él dijo, si mato todos los niños de 2 años, ahí cae el que es y listo. Pero ya Dios ya se la conocía y mandó a José para Egipto. Bien, este hombre al darse cuenta, Constantino, de que hay un movimiento que está allí, pero que el fundador no estaba era en el corazón de todos aquellos, entonces lo que hizo fue convertirse falsamente. Incluso Helena, la mamá de él también, pero ella no quiso que la sumergieran al bautizarla, sino que le echaran agüita en la cabeza y ahí empezó la aspersión en la Iglesia Católica.
Bien, entonces este hombre al convertirse falsamente, entonces lo que hizo fue mezclar, como era el emperador, mezclar paganismo con el evangelio y la religión católica es un sincronismo, un sincretismo, es una, ¿qué le digo yo? Es una mezcla de tantas cosas y entre ellas le metió evangelio y allí surgió la famosa Iglesia Católica Romana, que ha sido un esfuerzo también del enemigo para que todo el mundo crea en una sola cosa. Yo les estaba explicando la vez pasada que lo que pasó allá en Babel, que hicieron una torre y una, ¿verdad? Para que todos tuvieran un credo, para que todos tuvieran la misma forma de pensar. Y ahí el Señor no le gustó y les confundió las lenguas. En el caso de la época de Daniel, cuando Nabucodonosor hizo una estatua de oro alta, grande, que todos tenían que adorar esa estatua al sonar la zampoña, bueno, los instrumentos musicales, era para que todos tuvieran una forma de adoración. El decreto que de Media y de Persia que le hicieron firmar a Darío con respecto a la adoración, que nadie podía invocar otro Dios aparte del rey. Y entonces le pareció muy bonito y era para poder meter al foso de los leones a Daniel. Y así por el estilo siempre se ha querido que todos tengan una misma forma de religiosidad. Ahora, desde Paulo VI en adelante, bueno, Juan 23 empezó a hablar de ello, luego el Papa Paulo VI y luego de ahí en adelante, hasta ahora es hablando de ecumenismo. ¿Para qué? Para que todas las religiones se unan en una sola. Bendito el nombre del Señor. Y que todos tengan la misma creencia y que no se predique otra cosa. Es lo que se está queriendo plasmar con toda esta parafernalia de lo que está ocurriendo en la actualidad. ¿Por qué? Porque se piensa que llegue el momento donde todas las iglesias se unan, serán los que tengan permiso para congregarse. Nos podemos quedar sin piso jurídico de un momento a otro porque nosotros no estamos de acuerdo con nada de lo que se predica en la iglesia popular. Nosotros somos la iglesia del Señor. Entonces, cuando eso ocurra, es como que si todos hicieran un círculo y quedásemos nosotros en el centro para poder ellos tirar la piedra. Pero cuando esto ya no aguante más, cuando esto esté que explote como una olla a presión, llega el momento en que no aguantemos, el Señor le dirá a este pueblo, sube acá. Gloria al nombre del Señor. Así que no se preocupe por nada, siga adorando a Dios, siga glorificando a Dios. Y una de las grandes características del ecumenismo es la Trinidad. Tengan en cuenta eso. ¿Por qué? Porque una de las grandes doctrinas de la Iglesia Católica Romana es la Trinidad y todos los que estén con esa doctrina de la Trinidad, recuerden, son derivadas de allí, entonces será muy fácil ingresar al ecumenismo. Pero vuelvo y les digo, ni Cristo ni sus discípulos fueron trinitarios. Y recuerden que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. 1 Corintios 14:33. El famoso para muchos Dios Trino es un Dios confuso que trae discordias y disputas. En la Biblia no existe la palabra Trinidad, ni tampoco Dios el Hijo, ni tampoco Dios Trino. Y como algunos están diciendo ahora el Dios triuno, no, eso no existe en la Biblia. Lo que pasa es que nosotros decimos, Dios es uno, Dios es uno, pero Dios es único. No, ellos son tres, entonces ahí es donde dice, pero para decir que es uno y que, entonces más bien es tres y es uno, entonces triuno. Bueno, la gente filosofa y se inventa sus propias cosas. Bien, en ningún texto canónico, o sea, hablando del canon, que es una especie de medida, que la que hicieron aquellos hombres para sacar la versión de los 70, aquellos hombres que estuvieron metidos en la Biblia, buscando en los libros cómo hacer, si son de inspiración divina o no son, y los que no tenían correlación, los sacaron, no quedaron en el canon,
porque la Biblia misma tiene una correlación de los libros. Usted se dará cuenta, usted de pronto ya no lo ha discernido así, pero usted muchas veces leyendo la Biblia encuentra una letrica chiquita por allí y junto a una palabra, y eso la manda al pie de página, y en ese pie de página ya lo manda a otra cita. O sea que la Biblia se cita a sí mismo. Por eso, si no fuese así, no podría ser su propio intérprete y estaríamos volando con la primera regla o la regla fundamental de la hermenéutica. Jesucristo mismo citó el Antiguo Testamento y él mismo dijo que de él había escrito Moisés y que de él estaba escrito en la ley, en los salmos y los profetas. Entonces, eso es, ¿qué está haciendo? Está reconociendo todos estos libros. Bendito el nombre del Señor. Y ya en el Antiguo Testamento, pues es más confiable para nosotros en el sentido de que está más cercano. Los demás, ¿quién podía saber sobre Isaías, sobre Jeremías? Pero el Señor, él mismo, entonces cita esto. Bendito el nombre del Señor. Bueno, gloria al Señor. Les decía entonces que en ningún texto canónico se encuentra o que diga que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. El único texto que podría probar esa creencia trinitaria es Primera de Juan 5:7, donde dice que son tres los que dan testimonio en el cielo, pero ojo a esto. Ese texto fue interpolado, lo metieron, lo introdujeron siglos después. Y en consecuencia se le reconoce como un texto espúreo. ¿Qué es espúreo? Bueno, si se lo fuéramos a decir a una persona es como insultarle. Este es hijo de mala madre y de padre desconocido. Eso es lo que significa espúreo. O sea, esa otra, bueno, la palabra, la Biblia lo dice, es bastardo. Ahí que entonces los eruditos bíblicos reconocen que ese versículo es interpolado. Pero si fuéramos a hablar un poco de él, habría mucho que explicar, así como está. Pero bueno, eso no está en los textos originales. Sin embargo, no le tenga miedo. Gloria al nombre de Jesús. La Trinidad fue desconocida, para que me entienda, por un espacio de casi 400 años. O sea, en el siglo IV, partiendo del nacimiento de Cristo, y solo fue formulada poco a poco en tres concilios. El concilio de Nicea, que fue en el 325 después de Cristo, en el concilio de Constantinopla, que fue en el 381 después de Cristo, y luego vino el concilio de Calcedonia. Pero bien, en el concilio de Nicea se formuló lo que se llamó semitrinidad. O sea que se llegó a la conclusión de que el Hijo era igualmente Dios con el Padre, de su misma sustancia y esencia. Por tanto, dice que el Hijo es verdadero Dios del verdadero Dios. Del Espíritu Santo nada se discutió ni se concluyó en Nicea. Bien, pero ya los otros concilios empezaron a darle forma hasta llegar lo que se conoce como la Trinidad. En el concilio de Constantinopla, en el 381 después de Cristo, entonces se incluyeron frases en el credo. El credo niceno, a ver si usted de pronto fue católico, se acuerda, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Hasta ahí llegué. Si no me aprendí ni el Padre Nuestro. Bueno, entonces allí se afirmaba que el Espíritu Santo había de ser adorado y glorificado con el Padre, que él procedía del Padre y que era quien hacía la revelación o daba la revelación. Todo raro. Les cuento aquí una cosita. Yo estaba hablando con un hombre que era muy trinitario. Él se convirtió, es pastor. Pero él decía, mi grave problema, cuando hablé con los pentecostales y que me volvieron, me turbaron todo, decía él, me turbaron entre comillas, me dejaron súper confundido y cuando iba a orar, ya no sabía cómo hacerlo, porque yo estaba acostumbrado a decir, Padre, en el nombre de Jesús.
Y muchas veces decía, Espíritu Santo, porque hasta canciones que se le dedican al Espíritu Santo entre el ámbito trinitario. Pero él decía, pero yo digo Espíritu Santo y se me va a enojar el Hijo, porque voy a poner Espíritu Santo de primero. Y si digo, Señor Jesús, entonces el Padre se va a enojar porque lo dejé de segundo, de último. Entonces por eso, Padre, en el nombre de Jesús, por acción del Espíritu Santo. Entonces, en últimas, la confusión era más grande, no sabía a quién adorar. Realmente me parecía muy extraño que tenía que llevar una cadena, qué tal cosa. Vea, usted, hermano, dice, Señor Jesucristo, y ahí está incluido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de una vez, y no tiene que ponerse con esas locuras. Una vez le dije yo a un pastor, ¿cómo hace usted para orar? Si va a decir el Padre y entonces el Hijo y el Espíritu Santo se le quedan allí, y si usted se le dedica al Espíritu Santo, el Padre, pues ¿cómo lo va a dejar de último? Dice, sabe que ese sí ha sido un problema. Pues está tratando de darme respuesta pensando algo y en últimas dijo una barrabasada más grande. Dijo, yo digo Elohim y con eso están todos allí. Yo le dije, la palabra Elohim es pluralidad de atributos, no es el nombre de ningún Dios. Entonces, bueno, realmente es un grave problema para ellos, pero no quiero ni burlarme. A mí me da como tristeza de que el diablo engañe a la gente de una manera tan fácil, porque la lógica nos dice, la lógica, mire, si somos imagen de Dios, si fuera Dios trino, tendríamos tres cabezas directamente, como el cancerbero, el famoso perro guardián del Averno. Tendríamos tres cabezas. Y para pensar con cuál, con la izquierda, con la derecha, con la del centro. No, 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 no. Tenemos una sola cabeza, gracias a Dios. Es que se ve más bonito con una cabeza de todas maneras. Bueno, en el concilio de Constantinopla se incluyeron esas frases en el credo, donde se afirma que el Espíritu Santo había de ser adorado y glorificado con el Padre, que él procedía del Padre y que era quien hacía la revelación. Constantinopla, 381 después de Cristo. Y en el concilio de Calcedonia, bueno, alguien dice, pero ¿por qué dice tanto concilio? ¿Qué es un concilio? Es una reunión de religiosos para tratar asuntos doctrinales, para que me entienda mejor. Y en ese concilio de Calcedonia se me fue esta, del 451 después de Cristo, se hizo más explícita la declaración hecha en el concilio de Constantinopla, y por esto la nueva enciclopedia católica que está, esto usted, hermanos, es documento, usted puede buscar, en la nueva enciclopedia católica de 1967, dice así de la Trinidad: la fórmula dogmática, un Dios en tres personas, dice, fue el producto de 3 siglos de desarrollo doctrinal. O sea que les fueron dando, imagínense, 3 siglos, 300 años pensando dogmáticamente sobre un tema para poderlo introducir como doctrina. Y en su libro La Iglesia de los primeros 3 siglos, un hombre llamado Alban Lanson dice, la moderna doctrina de la Trinidad no se halla en ningún documento o reliquia perteneciente a la Iglesia de los primeros 3 siglos. Aquí vemos una foto en la parte izquierda hacia arriba, lo que fue el concilio de Nicea. En la segunda, al frente, está una foto de más o menos de lo que ocurrió en Constantinopla. Y abajo vemos el concilio de Calcedonia. Quiero expresarles una historia poco conocida que pasó en el concilio de Nicea. Estaban allí hablando de que si el Padre y el Hijo eran dos o qué cosas, y apareció un anciano, pidió la palabra y lo que él hizo fue quitarse la piel, porque él tenía un vestido de piel en vez de túnica, tenía la de piel, y se quitó, se desnudó la espalda y estaba llena de cicatrices. Y entonces, cuando la gente se asombró de ver todas esas cicatrices, él dijo,
Si hubiesen dos, padre e hijo, yo tendría un grave problema para saber a quién invocaba. Pero cuando los leones en el circo romano, por ser cristiano, me quisieron devorar, yo no invoqué sino a Jesucristo y los leones no pudieron abrir su boca. Solo con sus garras me rasgaron la piel, pero no me pudieron devorar. Y aún así, con ese testimonio salió la semitrinidad, como decíamos ahora. Bendito sea el Señor, porque hay gente, dicen por ahí que no hay peor sordo que el que no quiere oír y no hay peor bruto que el que no quiere entender. Aquí tenemos el famoso dios Brahma. Estamos hablando de 1500 o 2000, o sea, más o menos ese es el tiempo. En 1500, 1800 antes de Cristo, más o menos, para que no le peleemos mucho. Esa doctrina de la Trinidad, que anteriormente llamaban triadas o trilogías, es muy antigua. Aquí vemos Brahma, que está compuesto por tres: Shiva, Vishnu y Krishna. Aquí en la parte superior usted va a ver a Isis, Osiris y Horus, Trinidad egipcia, ¿ya? Y hay una cosa, esas triadas o trilogías anteriormente, aquí por ejemplo dice yo amo la Trinidad y aquí yo amo las triadas, lo que aparece aquí en inglés. Entonces, mire, perdone que se lo diga de esta manera, esta partecita que está a la derecha, esto no es nuevo, es una forma de mostrar la escala, así, ese esquema. Aquí tiene Padre, no es el Hijo no es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es el Padre, pero que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Esa forma de correlacionar es la misma forma que se utiliza en la brujería, en la masonería, en los Illuminati, así, esa escala para ascender. Entonces, según ellos, trascender. Entonces, bueno, no les voy a decir exactamente qué dice allí, porque pues eso es otra cosa. Pero lo que estamos notando allí es algo de ocultismo, ese esquema. Bueno, por aquí aparece un cuadro que me da como cierta nostalgia. Me da cierta nostalgia porque mi mamá tenía un cuadro grande, este cuadrito, lo tenía grande en la sala. Y no es que me dé nostalgia porque toda la niñez me acompañó en ese cuadro, no, sino que cuando me convertí, pues usted sabe que uno recién convertido es todo alocado. Bueno, yo no he dejado de serlo, pero en ese entonces era más alocado. Y lo que hice fue bajar ese cuadro, rompí mi mamá quedó petrificada, ella era muy religiosa, pero lo hice, yo le digo, cuando le cuento a mi esposa, yo lo hice con la autoridad. Porque mi mamá no dijo nada. Y entonces le rompí el cuello. Aquí le voy a poner un versículo, no me preocupe, algo bien bonito de Dios. Y dice, bueno, está bien. Se convirtió, pasaron los años, hasta se murió y nunca le puse el versículo. Así que por eso es que siento nostalgia, porque no le cumplí con ello. Pero la verdad, ese cuadrito, yo veía ese cuadro más raro. Siempre me pareció muy raro, pero bueno. Ahora, aquí a la derecha, vea, fíjese un detallito, que el del centro, ¿se puede ver el cursor? El del centro son tres caras, una mirando para acá, otra para acá y otra de frente. Pero el ojo izquierdo del de la izquierda es el ojo derecho del centro y el ojo izquierdo del centro es el ojo derecho del de la izquierda. ¿Lo logran ver? Y está ahí también otra vez la misma figura, la forma que está aquí de la trascendencia y tal cosa. Entonces, fíjese, y así es que le dan como la figura de la Trinidad. Este texto, este cuadro, el original lo encontramos en un museo que está en Potosí. Fue hecho por un potosino, un boliviano.
allá arriba, en Potosí. Le digo que es un tremendo museo lo que hay allí, pero resulta que es que en ese entonces no se permitía, la escuela potosina y la escuela cusqueña de pintura no podían hacer otra cosa sino temas religiosos. Y esos temas religiosos eran referentes a lo católico. Por ejemplo, allá ellos adoraban la diosa, la mama, la Pachamama, la mamá tierra o la tierra, la madre tierra. Y entonces les inculcaron la Pachamama, porque la Pachamama ya la adoraban en forma del Cerro Rico, que es un cerro que dio mucha plata. Entonces le hicieron, los de ahí en Potosí es que está el cerro, y hicieron que dibujaran o que pintaran la figura de lo que ellos consideraban la Virgen y con forma de monte. Entonces de ahí aparece que la Virgen, la cabecita aquí y todo es como una montaña. Y en fin, todo era así por la cuestión de la escuela potosina, y los cusqueños en Cusco, que es Perú, también fueron grandes pintores. Pero ocurrió un detalle tremendo en Potosí, porque uno de los pintores empezó a hacer figuras de Jesucristo, la crucifixión y todo aquello, pero él pintó su propio rostro. Y en Guatemala ocurrió lo mismo. Alguien hizo figuras de Jesucristo, que allá también ocurrió que había una escuela de pintura muy importante, y entonces todo era referente a lo religioso, y hasta que los pintores se rebelaron prácticamente, porque ese de Guatemala, no recuerdo el nombre de él, hizo figuras de Jesucristo en la cruz y bueno, y varias cosas, hizo el rostro de él. Y hay una parte donde está el Padre y el Hijo, y resulta que el hijo es él que está ahí pues, con la corona de espinas, y el padre como consolándolo, y los que conocen la historia, era el retrato, la figura del papá del pintor. Eso se burlaron de la religión católica de esa manera. Pues eso mismo hizo Leonardo da Vinci cuando le mandaron a hacer algo para que lo adoraran, y él se tomó, cuando eso no existía la fotografía, y entonces él se hizo un cuarto oscuro, compró un lienzo del primer siglo y lo que hizo fue una impresión, y la gente en el manto de Turín adoran es la figura de Leonardo da Vinci, que era barbado y peludo, y la gente piensa que es Jesús y que se impregnó allí de la sangre y que quedó así la figura. Eso es totalmente falso. Están adorando al genio de ese siglo, el siglo XVI, a Leonardo da Vinci. Bien, sigamos con el, ya vamos a terminar, hermanos. Eduardo Gibón dice, en su prefacio de su libro Historia del Cristianismo, ahora está mi esposa protestando, si el paganismo fue conquistado por el cristianismo, miren esto, el paganismo conquistó el cristianismo. Es igualmente cierto que el cristianismo fue corrompido por el paganismo. El deísmo puro de los primeros cristianos fue cambiado por la Iglesia de Roma, por ese incomprensible y absurdo dogma de la Trinidad. Muchos de los dogmas paganos inventados por los egipcios e idealizados por Platón fueron retenidos como merecedores de ser creídos. Además, H.G. Wells, en su perfil de la historia, es un escritor, página 421, me disculpan, pero quiero que esto quede bien documentado. Algunos escuchan nombres, libros, cosas, y les parece como raro. Bueno, pero es documentación. Veremos cómo después toda la cristiandad se volvió a las disputas sobre la Trinidad. Era la discusión más grande que había en ese entonces. No hay clara evidencia de que los apóstoles de Jesús aceptaran esa doctrina. Pero la idea de la Trinidad es reconocida en las religiones antiguas de las naciones paganas, en las mitologías de los griegos, los persas, los egipcios, los indios, me refiero a los de la India, ¿no? Los babilonios, los chinos, los islándicos, los fenicios y japoneses
Entre ellos hallamos tríadas de dioses o dioses trinos. La Trinidad hindú, que estaba conformada por los dioses Shiva, Vishnu y Krishna. Shiva, Vishnu y Shiva, aquí es Krishna, perdón, no copié bien. La Trinidad griega estaba conformada por Zeus, Atenea y Apolos. Decían que los creyentes decían que concordaban en uno. La Trinidad romana eran sus dioses Júpiter, Mercurio y Venus. Estos dioses trinos se fueron asimilando dentro de las naciones conquistadas. Bueno, gloria al nombre del Señor. Existen evidencias de conceptos trinitarios que fueron introducidos por cristianos convertidos del paganismo, posiblemente tan temprano como la última parte del primer siglo. La incorporación gradual de ideologías paganas en la doctrina y práctica cristiana se produjo por la interacción de 4 componentes históricos, es los que les gusta tomar nota. Los apóstoles, quienes fueron sólidos en su conocimiento y aplicación de la palabra de Dios, ya habían muerto. Su apego a las doctrinas originales de Dios ya no eran un ejemplo viviente a los seguidores. Segundo, la anticipación del rápido regreso de Cristo en la mente de muchos decayó. ¿Por qué? Corrió el tiempo y que he aquí yo vengo pronto, como que no, como que sí. Que entonces, por eso Pedro mismo decía, no tarda mucho como algunos tienen por tardanza. Es que algunos quieren que las cosas se dan en su tiempo, pero Dios tiene su tiempo. Gloria al Señor. Tercero, muchos paganos se convirtieron al cristianismo. Ellos, los que se convirtieron al cristianismo, esos paganos siguieron manteniendo algunas de sus creencias y prácticas anteriores. Así la doctrina cristiana pura original se corrompió rápidamente. Y cuarto, debido a estos 3 elementos anteriores, mucha gente empezó a anticipar un nuevo reavivamiento, un avivamiento nuevo, una nueva administración en reemplazo del viejo. Entonces, fueron algunas características por las cuales como que se introdujo más fácil esa doctrina. Incluso Pablo, mientras estaba vivo predicando el evangelio, tuvo que hacer frente a creyentes que querían modificar la palabra de Dios a su satisfacción o capricho. Tomemos nota que la apostasía de la iglesia comenzó al poco tiempo después de la mitad del siglo I, o sea, al final del ministerio de Pablo. En esta época surgieron 2 sectas, los ebionitas y los gnósticos. Allí hicieron su aparición. Los ebionitas eran los cristianos judaizantes, ahora hay muchos descendientes de ellos, quienes plagaron a Pablo con sus ideas de seguir guardando la ley, obedeciendo el Antiguo Testamento, mientras que algunos no creían que Cristo nació sobrenaturalmente como hombre. Otros creyeron que Cristo fue el Hijo concebido entre José y María, y en fin. Los gnósticos, como secta, tuvieron sus raíces en la filosofía griega y en las ideas religiosas de ellos. Ellos creían que Cristo era una deidad y que su cuerpo físico era una apariencia o algo que él había tomado prestado temporalmente. En otras palabras, que nos engañaron, que él no sufrió, como se dice que sufrió. Ver una historia de la iglesia cristiana, página 53, por Hayes, así se llama el hombre del tomo 7. Aquí vemos en la parte superior, labrado en piedra, cómo concebían la Trinidad en la antigüedad. Aquí también la vemos al frente. Luego en pintura, como muchos lo dicen, y bueno, esta debería estar acá y esta acá, porque es primero la una que la otra. Bien. Perdón. Cuando digo Dios ha hablado, y no se refiere a la Biblia, Dios ha hablado, sino que Dios sigue hablando en la actualidad. Nuestro Dios. Un Dios falso llamado Trinidad. El Dios trino, escúchenlo bien, hermanos, no es el Dios de la Biblia.
El Dios de la Biblia es único, el Todopoderoso, es uno, el que creó los cielos y la tierra, es el que nos ha salvado y el que nos tiene en esta iglesia. Que el Señor Jesús les bendiga.